Penguin Random House Audio presenta Campeones del Fútbol Mundial, de Ann Killion. Narrado por Eduardo Vizcayart. Para Connor, mi campeón. Precalentamiento. Introducción. A la gente le encanta debatir sobre todo tipo de cosas relacionadas con los deportes. ¿Quién es el mejor jugador? ¿Cuál es el juego más difícil de practicar? Sin embargo, hay un hecho que no está sujeto a discusión. El deporte más popular del mundo es el soccer, o como lo llama todo el mundo, fútbol. Es posible que no me creas si vives en Estados Unidos. Si ves la televisión o escuchas a los aficionados hablar de sus deportes favoritos, creerías que el fútbol americano y el básquetbol son los deportes más populares de todo el universo. No obstante, cada 4 años, cuando se juega la Copa del Mundo, los estadounidenses se enfrentan a la realidad y se dan cuenta de que están equivocados. El fútbol es, por mucho, el deporte más querido del mundo. Desafortunadamente para Estados Unidos, en 2018 ni siquiera recibió una invitación a la fiesta del Mundial. Para poner en perspectiva la cantidad de fans del fútbol, se calcula que en 2018 1.000 millones de personas vieron la final de la Copa del Mundo de ese año entre Francia y Croacia. Eso es una séptima parte de toda la población mundial. En contraste, en 2019, la audiencia del Super Bowl 53, entre Nueva Inglaterra y Los Ángeles, fue de 100 millones. Nada que ver. Según la FIFA, la organización internacional que regula el fútbol, cerca de 265 millones de personas a nivel mundial juegan alguna forma de fútbol organizado. Eso es, alrededor de un 4% de la población del planeta. El fútbol se juega hasta en el último rincón del mundo, en todos los continentes, incluso en la Antártida, y en todos los grupos sociales y étnicos. La razón principal por la que este deporte es tan inmensamente popular es su simplicidad. Se puede jugar donde sea, en un campo, en la calle, en la playa. En cuanto a equipamiento, no se necesita casi nada más que una pelota. Y si no hay pelota, se puede hacer una con trapos amarrados, como hacía el famoso Pelé cuando era niño, o algún otro material. 2 piedras, zapatos o mochilas pueden marcar la portería. Los niños juegan descalzos o con zapatillas si no tienen tacos. De hecho, lo único que se necesita para jugar es pasión, determinación y un par de cosas más. Algunas personas se quejan de los marcadores tan bajos en el fútbol, pero el que sea posible ganar un partido con solo un gol es muestra de la tensión competitiva del juego y permite que haya muchas sorpresas, que es una de las cosas más atractivas de cualquier deporte. Otra razón que explica la popularidad del fútbol es que existe desde hace no cientos, sino miles de años. Hay pruebas de que una forma ancestral del deporte se practicaba hace casi 3.000 años. En China, en el siglo III a.C., se popularizó una versión antigua del juego llamada Cuyu. En la antigua Grecia y en la antigua Roma también se jugaba un precursor del fútbol. Mucha gente cree que los romanos, junto con la expansión de su imperio, esparcieron una variante de este juego por toda Europa, incluida Inglaterra. Además, existen relatos sobre versiones antiguas del deporte que practicaban multitudes enteras y que no tardaban en transformarse en caos, lo que causó que el juego fuera declarado ilegal. Hagamos un salto en el tiempo. Inglaterra, siglo XIX. El deporte se practicaba en las escuelas, incluidas la Rugby School y el Eton College, donde se jugaban 2 versiones distintas. Una, en la que se podía tomar el balón con las manos, en rugby, y otra donde solo se podía jugar con los pies, en Eton. Una de esas versiones se convirtió en el rugby, y la otra se convirtió en el fútbol. Conforme pasaban los años y la popularidad del juego crecía, las reglas del deporte se volvieron más oficiales. En 1848, algunos jugadores en Cambridge crearon un conjunto de reglas formales para el fútbol. El primer partido internacional se disputó en 1872, entre Inglaterra y Escocia. Inglaterra después exportó el juego a las colonias del inmenso Imperio Británico. La primera organización de fútbol oficial, la FA, Football Association, se fundó en 1863 en la taberna Freemasons Tavern, en Londres, con 12 clubes. Luego,
en 1904, se fundó la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA. Sus miembros originales eran Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, España, Suecia y Suiza. Inglaterra se unió un año después. En el transcurso de 3 décadas, el número de países miembros aumentó a 45. El fútbol organizado se extendió por el mundo, cruzó los océanos con ayuda de los europeos y llegó a países en los que estos tenían presencia, ya fuera mediante viajes de colonización o de negocios. La excepción más notable fue América del Norte. Estados Unidos y Canadá parecieron resistirse a los encantos del fútbol organizado durante un siglo. A pesar de las raíces inglesas de Estados Unidos, y aunque es una nación construida por inmigrantes, el fútbol tardó un buen rato en popularizarse allí. Pero, ¿por qué? Es difícil saberlo con exactitud, pero se pueden realizar algunas conjeturas. En primer lugar, cuando el fútbol comenzaba a extenderse por el mundo, ya había 2 deportes muy populares en Estados Unidos, el béisbol y el fútbol americano. El béisbol fue el primer deporte profesional en el país, y el fútbol americano, que era una modalidad del rugby, se consolidó con ayuda del creciente sistema universitario. Algunos historiadores opinan que no había espacio suficiente para otro deporte principal en el país, sobre todo hace 100 años, cuando la gente tenía menos tiempo libre para jugar o mirar deportes. Además, Estados Unidos siempre ha valorado ser único y diferente con respecto a los países europeos. A pesar de sus raíces inglesas, la historia nos muestra que Estados Unidos derrotó a los ingleses en la Guerra de Independencia, así que no debería sorprendernos que este país rechace un deporte que, en el fondo, es muy inglés, cuando tiene sus propios deportes únicos. Estados Unidos, incluso, tiene su propia forma de llamar al juego. Aunque el término soccer se originó en Inglaterra como una forma abreviada de Association Football, fútbol asociación, que servía para distinguirlo del rugby fútbol, fútbol rugby, este solo se popularizó en Estados Unidos. El nombre soccer diferenciaba al deporte del fútbol americano, que terminó llamándose simplemente fútbol. El término soccer se usa también en países que tienen otras formas de fútbol más populares, como Australia. A pesar de no ser el deporte más importante como sí lo era en otros países, el fútbol, soccer, logró abrirse espacio en Estados Unidos. Las diversas oleadas de inmigrantes que llegaron al país durante el siglo XX trajeron consigo el juego que tanto amaban y luego se lo enseñaron a sus hijos. El fútbol, soccer infantil, tanto entre niños como entre niñas, se extendió deprisa en la segunda mitad del siglo XX. Y cuando Estados Unidos fue anfitrión de la Copa del Mundo de 1994, una jugada estratégica de la FIFA para hacer crecer el juego en un país tan grande y rico, el fútbol comenzó a despegar. Estados Unidos tenía casi un siglo de retraso con respecto al resto del mundo, pero para finales del siglo XX ya había espacio en el país para una gran variedad de deportes. Hoy, tras décadas de esfuerzo, el deporte más popular del mundo es también uno de los deportes más populares en Estados Unidos. Las selecciones nacionales son muy queridas. La Copa del Mundo tiene muy buenos ratings en la televisión. La Major League Soccer es una liga profesional bien establecida y, gracias a la televisión por cable y el live streaming, los aficionados ahora tienen acceso a partidos de las mejores ligas de todo el mundo. Aunque exista el temor de que perderse la Copa del Mundo en 2018 haya sido un gran contratiempo para la rama masculina de este deporte, el fútbol llegó a Estados Unidos para quedarse. En este libro descubriremos qué hace que el fútbol masculino sea el deporte más popular y emocionante del mundo. También está disponible Campeonas de Fútbol Mundial, un libro dedicado solo al fútbol femenino. Le echaremos un vistazo a las superestrellas más importantes del mundo, desde los jugadores cuasi míticos del pasado a los grandes de hoy, así como a varios jugadores estadounidenses. No se tratará necesariamente de los mejores jugadores, pero sí de aquellos que han tenido un impacto vital en el deporte. Viajaremos al pasado, a los momentos más importantes en la historia del fútbol, y exploraremos algunas de las mejores ligas del mundo. Por último, miraremos hacia el futuro para conocer a algunos de los jóvenes jugadores que podrían convertirse en la próxima generación de estrellas.
Tal vez no estés de acuerdo con las elecciones de la autora y tengas tus propias listas. Sample complete. Ready to continue?